tal estás? Buenas noches. Bienvenido hoy a Relájate y Educa. Hoy es un día especial, es uno de los encuentros en Relájate y Educa y voy a invitar a la persona que se va a incorporar hoy a este directo de hoy. Buenísima. Y ahora cuando venga os cuento quién es y de qué nos va a hablar. Aquí está. Hola Hola, Vicente, Maya, ¿cómo estás? muy bien, Uy, que se contenta de verte. Acabo de empezar y quiero deciros, quiero darle las gracias a Lisenda porque acaba de salir de una reunión, casi no le iba a dar tiempo a venir y te agradezco muchísimo que hayas hecho el esfuerzo para estar con nosotros. Voy a presentarte. Eres Elisenda Pascual Martí. Si la queréis encontrar en Instagram, es tal y como os lo he dicho todo junto, sin espacios, Elisenda Pascual Martí. Y tú te defines, eres psicóloga, pero además eres divulgadora, eres escritora y eres activista. Y a mí me encanta que te definas a ti misma como activista. Y Elisenda habla de muchas cosas, habla de crianza respetuosa, sobre todo, pero dentro de la crianza respetuosa hablas de muchos temas, hablas de la rivalidad entre hermanos, hablas de la necesidad de los buenos hábitos, hace poquito has estado trabajando el sueño, hablas de ecología y hoy has aceptado nuestra invitación, vas a estar con nosotros para hablar de un tema que es un tema duro, muy duro, que es el tema de los abusos sexuales en la infancia. Y yo realmente te agradezco muchísimo que nos hables de esto, porque a mí me han pasado cosas de niña. Estoy segura de que, desgraciadamente, a muchos de los que nos están escuchando les han pasado cosas cuando eran niños y aunque sabemos que no queremos eso para nuestros hijos, a veces no sabemos qué hay que hacer para prevenirlo o cómo actuar si algo ha ocurrido. Así que, Elisenda, bienvenida, gracias. No, gracias a ti, Maya, también por abrir un melón, porque al final es un tema difícil de hablar, pero hay que hablarlo, ¿no? Hombre, Entonces yo siempre les digo a las familias, o sea, fijaros que cuando vais a cruzar una calle con vuestras peques o vuestros peques se lo explicáis, ¿no? Mira, hay un semáforo rojo, cuando el semáforo está rojo no podemos pasar. ¿Eso qué hace? Primero les salva la vida. hombre, Segundo, les da seguridad para moverse por el mundo. Y claro. tercero, y algo muy importante que tampoco se habla mucho, es que cuando ellos ven a alguien que está cruzando una calle en un semáforo rojo, detectan que esto está mal, ¿sí? Si esto lo comparamos con el abuso sexual infantil, ¿sí? Si nadie les explica a las criaturas que esa realidad, si les sucede algo así, porque ahora hablaremos que es un abuso sexual infantil, que a veces nos imaginamos cosas que hasta llegar allí también hay abusos, ¿sí? Si algo les pasa similar a este tipo de situaciones y no les explicamos que eso está mal, no lo van a poder identificar, por lo tanto, no lo van a correlacionar con una alarma, con una alerta. ¿Sí? Por lo tanto, yo siempre digo, fíjate el nombre, abuso sexual infantil, porque si hablamos de otras etapas, el abuso sexual, pues evidentemente puede ser en todas las etapas vitales. Pero cuando es en la infancia y no les damos herramientas para identificarlo y para nombrarlo, les estamos dejando sin recursos, ¿no? No les estamos protegiendo, que esta es nuestra responsabilidad como acompañantes, como madres, como padres, ¿sí? Entonces, también te quiero dar las gracias a ti para poder hablar de esta temática que hay. Hay que nombrarla y hay que hablarla. Y yo te lo quiero preguntar todo, vamos a estar aquí media hora. Tengo, hemos pasado algunas preguntas, pero las tengo aquí todas, muchas más. Todas, todas. En- ¿Por dónde empezamos? Yo tengo unos niños de 2 años o unos niños de 15 años o de 10. ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué hago? Me Yo creo preocupa lo que del lo que abuso sexual, pero tenemos, claro, lo que tenemos que empezar a entender es transformar la mirada. Fíjate, Amaya, porque cuando hablamos de sexualidad infantil, yo que empecé hablando de esto en el, no sé, 2009, 2010, cuando les preguntaba a las familias a qué etapa empezaba la sexualidad, en esos entonces me decían en la adolescencia. ¿Sí? Ahora ya me empiezan a decir que cuando los niños y las niñas se tocan los genitales, que es alrededor de los 3 4 años que hay como esa explosión de genitalidad. Pero es que es todavía más antes, porque la sexualidad empieza con la vida y la prevención sí. del abuso sexual empieza con la vida. ¿Cómo cogemos a nuestros hijos o nuestras hijas? ¿Cómo coger en el sentido de agarrar, de sostener? ¿Cómo les nombramos sus partes íntimas? ¿Cómo nombramos los genitales?
cómo les les enseñamos a diferenciar las partes públicas que tú puedes ver de una persona de las partes que no son públicas. Cómo les damos herramientas para saber con quién sí pueden tener estos juegos genitales y con quién no es ordenado. Hay una norma básica que es pequeñas con pequeñas, medianas con medianas y grandes con grandes. Esto es así, ¿no? Entonces se miden. Es que él tiene la nariz aquí y tal. Yo les digo, bueno, depende de las edades, tiene que haber un palmo de diferencia. Pero eso que las personas muchas veces no sabemos, las acompañantes no sabemos, hay que formarse, esta es la primera parte por donde empezamos, por nosotras y por nosotros, ¿no? Por empezar a comprender que uno, no tuvimos esta educación, nosotros somos de la generación del silencio, del cambio de Totalmente. canal, de que pasaba algo y no se hablaba. Y yo siempre digo, los silencios educan y los Sí, sí. silencios están cargados de información. Entonces, como no sabemos cómo hacerlo, como con la tecnología, como todos los 12 no tenías móvil y no te tenían que gestionar, pues no tenemos esos recursos de cómo funciona el mundo desde este lugar, ¿no? Entonces, la primera puerta de entrada somos nosotras, a reciclarnos, a formarnos, a comprender que la manera como les miraremos les va a condicionar y que muchas veces las experiencias sexuales que tienen las criaturas a través de sus genitales no son proyecciones de lo que nosotras comprendemos, son vivencias naturales. Entonces, cuando hablamos del abuso, lo digo para no caer en el alarmismo. Ahora todo, ¿no? Se tocan los genitales mucho, o juegan con iguales uy, 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 ¿qué estará pasando? Bueno, hay que observar, porque evidentemente a través del juego con iguales podemos identificar conductas abusivas, y eso nos da información de lo que puede estar viviendo esta criatura, pero no todos los juegos genitales son patológicos, madre mía, ¿no? Hay que empezar a No por desmontar ese mito. respiración. Sí, sí. Exacto, exacto. Entonces, empezar por aquí, empezar a comprender el proceso evolutivo, que los niños y las niñas hay un momento en su vida que les estimula muchísimo el contacto con los genitales y que eso hay que poderlo permitir en un lugar de seguridad, ¿sí? Y a partir de aquí podemos empezar a hablarles de sus partes, de los penes y de las vulvas. Quitemos los eufemismos, porque una cosa que no nombramos no existe. ¿No? Exacto. Si en lugar de decir pene o vulva usamos palabritas o palabrejas o palabrotas, el momento en que esa niña o ese niño tendrá que nombrar algo en relación a sus genitales, pues va a haber una carga de información que no será ordenada, ¿no? Entonces, el eufemismo esconde un mensaje también. Y eso es importante que lo comprendamos. Entonces, la primera base de la prevención del abuso sexual, aprender a mirar a esas criaturas y aprenderles y acompañarles a nombrar lo que es, ¿no? Sus cuerpos, respetarles sus límites, darles la autonomía para que empiecen a limpiar sus cuerpos, ellos solos o ellas solas, y explicarles, ¿no? Hay zonas públicas y hay zonas íntimas, por lo tanto, hay actos que se hacen en zonas públicas y hay actos que también se hacen en zonas íntimas. Y explicarles muy claramente con quién. Fíjate, Amaya, te quedas colgada, no sé si me escuchas. Te escucho bien. Vale, 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 porque igual es mi conexión, ¿eh? En muchos momentos, ¿no? Cuando te decía, claro, el abuso sexual, ¿qué es, no? Bueno, el abuso sexual, yo siempre hablo con una medida que me parece súper clara. Hemos visto esos termos que tienen una tapa arriba en la que pones el té y vas bebiendo. Sí, Pues el abuso sexual es cuando intentamos volcar todo el termo dentro de la tacita. La tacita no puede sostener toda esa información porque se desborda y puede llegar a sexual. Es en la infancia, ¿sí? El abuso sexual es esa sobrecarga de información sexualizada que recibe una criatura por parte de alguien más mayor y con una técnica muy coercitiva, ¿no? Mucho engaño, mucho secreto, que es algo muy común, por eso cuestan tanto de identificar este tipo de prácticas. Pero además, el abuso sexual no siempre hace daño, que esto es lo que a veces nos pensamos las personas adultas, ¿no? Que tiene que ser muy duro, que tiene que ser muy agresivo, muy violento. El abuso sexual puede ser una mirada, puede ser sacar fotos con posturas hipersexualizadas de las criaturas, puede ser visualizar contenido no apto para ellos o para ellas, puede ser una caricia, puede ser un contacto, puede ser que te vayas por la calle y tienes 11 o 12 años y te tocan el culo. Esto es un abuso sexual. sí, sí. ¿Sí? Y esto tenemos que empezar a educarlo para que los niños y las niñas sepan que cuando algo así les pasa en sus cuerpos, esto no es ordenado. Y se lo tienen que decir a una persona de confianza. Sabiendo también que el 80% de los abusos sexuales se dan
dentro del entorno familiar o de confianza, pues tenemos aquí una buena combinación, porque claro, a veces las mamás o los papás me dicen, claro, yo les digo que esto solo pueden hacer con alguien que les quiera. Y les digo, ya, pero no todo el mundo que les quiera les va a querer bien, ¿sí? Exacto. Que esta es la diferencia entre el amor y el buen amor. Y creo que esto es importante también educar, ¿no? Educar en saber que las personas adultas nos equivocamos. A veces yo les digo a los peques, las personas adultas nos despistamos. Y si alguna persona hace algo que a ti no te parece bien o no te gusta, explícaselo a alguien que tú confíes, para que le pueda recordar a esa persona adulta, se ha despistado, mira, ya no te va a hacer más esto, ya no, ¿no? Y esta es la responsabilidad nuestra como personas adultas de reparar o de parar esas conductas abusivas. Los niños y las niñas no pueden parar una energía tan fuerte que viene siempre de una persona mayor, ¿no? No, y que muchas veces ni siquiera comprenden, porque no ha habido ese diálogo previo del que tú estabas hablando. Me está pasando algo, estoy incómodo, no quiero estar aquí, Exacto. pero no sé qué tengo que hacer. Me quedo en esta situación porque es un adulto el que está liderando este momento y a mí me han enseñado a obedecer a los adultos Ahí o está. entiendo que estoy mal, pero tampoco sé lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo puedo comunicar a un menor, a una niña, a un niño? ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Cómo puede saber que está en una situación en la que no tiene que estar? ¿Cómo le digo a Pues mi hija, primero, mira, en esta situación, o a mi hijo, en estas situaciones, tienes que, y qué tiene que hacer también, en ese momento? claro, Después se lo puede contar claro, al otro de confianza, pero en ese momento, ¿qué le tengo que decir que ¿qué tiene que hacer? hace? Claro, lo primero de todo es no desconectar a las criaturas del buen trato, ¿sí? Porque los niños y las niñas, los bebés, nacen con una idea muy clara de lo que les da placer y de lo que no les da placer. Y esta polaridad está marcadísima desde el inicio de la vida. Lo que pasa es que con la educación y el acompañamiento muchas veces les vamos domesticando y les desconectamos de lo que les cuida. Les vamos desconectando del buen trato, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es que su registro corporal y emocional siempre, siempre, siempre esté vinculado al buen trato. Que sepan distinguir cuando una cosa les cuida de cuando una cosa no les cuida. Y esto implica que como sistema familiar, como hogar, que siempre digo que es el primer espacio terapéutico, estemos dispuestas a sostener sus límites, sus rabietas, sus noes, no forzar en la comida, no forzar en el abrigarse si no tienen frío, dejarles un ratito que conecten con el frío y después ya se abrigarán solos o solas, ¿no? Es decir, cuando con la práctica del límite y del acompañamiento no les desconectamos del buen trato, aunque tengan que hacer algo que no quieren, les podemos decir, veo que no quieres, te veo, identifico que esto no te gusta. Eso les conecta con el respeto a sí mismos o sí mismas. Cuando una criatura está conectada con esto, es mucho más fácil que entienda cuando algo puede no respetarla, ¿sí? Aunque no le cause daño. Yo he acompañado mujeres supervivientes de abuso sexual infantil que me decían con mucha culpa, porque es otra de las cosas que genera el abuso, que te sientes culpable de haber promovido algo que no tocaba, con mucha culpa decían que les daba placer, ¿no? Porque en un caso, pues un adulto de la familia le hacía cosquillas en la vulva. Claro que te Claro, da placer. Y les decía, claro, si es que está hecho, ese órgano está hecho para recibir placer. Y una claro. cosquilla de una persona que te quiere, claro que te da placer, pero Ujú. nadie te puede hacer cosquillas en la vulva si no es un igual y tú lo deseas. Y Exacto. después lo consentirás, pero primero lo deseas. ¿Sí? No nos confundamos con el consentimiento, que el orden de los factores sí que altera el producto aquí. ¿Sí? Entonces, primero va el deseo, después va el consentimiento y va mucho el orden jerárquico. Entonces tú aún... Ahora sí que se nos ha cortado Elisenda. Se nos ha quedado. A ver. Elisenda, no sé si me estás oyendo. Te has quedado congeladísima. No sé muy bien qué hacer. ¿A mí me oís? Los que estáis por aquí, ¿me dejáis algún mensaje? No sé si me oís. Mm, se nos ha ido Elisenda. A ver si vuelve ahora. A ver, la voy a volver a invitar. Elisenda. Elisenda, aquí está.
Aquí Aquí. estoy. ¿Me ¿Has vuelto? escuchas ahora? Sí, ahora Ahora sí. No sé sí. qué ha pasado, te hemos perdido, pero ya estamos. Genial. Me he ido y me he quedado así, ¿no? Te digo dónde estabas. Estabas diciendo que... No lo sé. Perdón. ¿Me Sí, puedes sí, no, ayudar? estaba diciendo por ejemplo, cómo acompañamos a una niña o a un niño, ¿no? En este sentido, Sí, que cuanto más conectados estén con el buen trato, exacto. más pacífico no les cuida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se les explica el tema de contacto con sus partes íntimas, se les tiene que explicar muy claramente que esto solo lo pueden jugar pequeños con pequeños, medianos con medianos o grandes con grandes, ¿sí? Que si no, esto es desordenado. Y muchas veces también explicarles que siempre que tengan un juego de este tipo, tienen que desearlo, tiene que ser un deseo, o sea, y esto es muy interesante de observar a las criaturas, ¿sí? Porque cuando tú observas una criatura que no desea, tú lo ves en el cuerpo, porque el deseo es muy evidente, ¿no? Cuando conoces a tu hijo o a tu hija y le dices si quiere un helado del sabor que más le gusta, o si quiere ir a jugar al parque acuático y sabes que le encanta, ¡oh! Tú ves el deseo. Las criaturas es totalmente transparente y evidente, ¿no? Pero cuando este deseo no es tan claro y el cuerpo habla, yo siempre les acompaño y les digo, mira, cariño, tu boca me dice que sí, pero tu cuerpo me está diciendo que no. Y el cuerpo nunca engaña. Entonces, hasta que tú no aprendas a leer y a escuchar tu cuerpo, yo te acompaño. Y esto, si esto es una práctica como la gota malaya, Maya, cada día, el buen trato, el recordarles, tu cuerpo te habla, escucha tu cuerpo, lo que las criaturas no se desconectan de este continuo placer-displacer. Y es mucho más fácil. Ahora bien, serán criaturas que también tendrán claro lo que les gusta y lo que no les gusta en muchos otros ámbitos de la vida. Y esto, pues, no es tan fácil, claro, esto no es tan fácil a veces para las personas adultas, ¿no? Pero es un recurso importantísimo trabajar el límite desde la base. Por ejemplo, cuando a una criatura pequeña, a un bebé, tú le vas a cambiar, no le agarres como si fuera una grúa y lo sueltas en el cambiador. Le pones una mano, cariño, te voy a cambiar el pañal, aunque no sepa lo que le estás diciendo, pero ya le estás dando una consigna de que su cuerpo tiene que ser tocado con respeto. ¿Sí? Y estos mensajes, al final es una memoria somática, es una memoria de cuerpo, ¿no? No es tanto una memoria cognitiva, es una memoria somática, hace que los niños y las niñas no se vayan desconectando de esa capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les dice a una criatura, por ejemplo, que está viviendo una situación así? Que siempre, siempre, siempre tiene que explicárselo a alguien. A mí me han venido niños y niñas a explicarme situaciones así, no se han atrevido a explicárselo a nadie más. Pues si me lo han explicado a mí, es que yo soy esa persona de confianza y esto lo tengo que honrar y lo tengo que cuidar y tengo que hacer algo con ello. ¿Sí? Claro, Entonces, siempre darles una referencia, porque a veces las mamás o los papás queréis ser esas personas de referencia, pero a veces las criaturas buscan a otras. Y sí, esto también es importante como abrirlo, ¿no? Es sí, decir, una persona que te dé seguridad, cuéntaselo y que esa persona te pueda ayudar. Y si no te ayuda, cariño, me lo cuentas a mí, que yo sí te voy a ayudar. exacto. Porque vamos a suponer que si tú estás haciendo este tipo de conversación con tu hijo o con tu hija, es que no eres una perpetradora o un perpetrador de abusos, ¿sí? Entonces tú eres una persona de seguridad. Y esto es Exacto. importante remarcarlo. Si la persona que tú escoges no te hace caso, yo te acompaño. Porque esto en la infancia no va a ser tan evidente, pero a medida que se acerque la adolescencia, muchas veces las Sí, referencias no son los padres o las madres, son otras personas. exacto. Y lo importante es que existan, sí. Y que tú le insistas en que Exacto. te tiene que contar. Exacto. Y que muchas veces también, Amaya, fíjate que muchos niños y niñas cuando han ido a contar lo que les pasa, como ya te digo, la mayoría de perpetradores están dentro del sistema familiar, las No nos han creído. familias tienden a ese silencio, a ese ostracismo, ¿no? De no compartir, de no decir de, ay, 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 no movamos los hilos. Y claro, al final la criatura no se siente acompañada. Siente Claro, que ha soltado ahí una bomba, que nadie le ha tenido en cuenta en esa bomba, muchas veces no se acaba haciendo nada y tiene que seguir confrontándose con ese perpetrador, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también entender la implicación emocional de una criatura cuando una persona a la que ama la abusa, ¿no? Y tiene esa confusión, como que se genera una brecha muy profunda entre el amor y el maltrato, ¿sí? Y aquí, si esto no lo acompañamos enseguida,
pues estamos generando un patrón de relación vincular en el que muchas veces sin darnos cuenta nos acabaremos poniendo en situaciones abusivas. claro, ¿Sí? Si el abuso sexual ha sido constante, ha sido durante etapas del desarrollo y ha sido de una forma periódica, podemos llegar a ponernos en relaciones abusivas porque hemos interpretado que el amor tiene que ver con eso y que el sexo tiene que ver con eso. Entonces, se pueden dar claro, dos tipos de conductas en la adolescencia, la hipersexualización o la inhibición de la sexualidad. ¿Sí? Aquí también es como explorar a ver qué está sucediendo. O muchas veces, yo el otro día acompañaba a unas mamás que estaban formando parte de un colectivo que me explicaban, ¿no? Venían de un colectivo donde sus hijas, niñas, habían sido víctimas de abuso sexual infantil y habían transitado una época de negación de su sexo. Y querían ser chicos para no sufrir lo que habían sufrido con anterioridad, ¿no? claro. Entonces también hay que observarlo desde una perspectiva mucho más amplia y no quedarnos con eso, es decir, bueno, ahora es lo que tú deseas, ¿no? Vamos a sanar lo vivido y después ya decidiremos hacia dónde vamos, ¿no? Y todas habían vuelto a volver a querer ser niñas, ¿sí? Una vez trabajado todo el tema del trauma. Pero lo digo porque hay implicaciones mucho más allá de lo que a veces vemos y del momento en concreto. Y es importantísimo que podamos dar herramientas y que nosotras también estemos muy bien colocadas, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil sostener cuando te viene una criatura y te dice eso. No es nada fácil. ¿Sí? Pero solo nos Bueno, tienen a nosotras. si tienes la suerte de que te lo dice, Sí, 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 que sí. a mí eso ya me parece una suerte, aunque luego no te lo cuente y pueda recurrir a otra persona, pero muchas veces el gran triunfo es que te lo diga, porque yo Sí, sé por mi experiencia propia, pero también por la de otras mujeres a las que les pasaron cosas de niñas, que lo normal era no contarlo. ¿Te ha pasado no esto? contarlo. Y no lo cuentas. Y se lo cuentas 10 años después a otra, un día tomándote unas cervezas porque de pronto surge, pero o 10 Exacto. o 20 años después. Entonces Sí, sí, yo sí. no sé si tu hija o tu hijo te lo cuenta, qué suerte, ¿no? Tienes que aprovechar Mm, eso. Ahí hay una ventana que no puedes cerrar, tienes que abrirla de par en par. exacto, O, exacto. o como tú dices, o con Pues el padre o la madre o con otra persona de referencia a quien poder contárselo. sí, sí, que de alguna manera también creo que es importante dar recursos a las familias, porque incluso yo como psicóloga, la primera vez que me di de bruces con un caso de abuso sexual infantil, no tenía herramientas, porque no Claro, se habla en la universidad, ni te forman para ello. Y entonces es como esa especie de nube, de niebla, ¿no? O sea, el abuso sexual infantil, claro que es un abuso, pero tiene una connotación muy específica. La sexualidad, teniendo en cuenta el tipo de sociedad en el que vivimos, que venimos de esta mirada más judeocristiana, con toda la represión alrededor de la sexualidad, pues es un temón. Y la infancia, ¿no? Entonces tenemos que darle el peso que tiene este tipo de conductas abusivas y el trauma que puede llegar a generar en los niños y en las niñas, ¿no? Entonces, claro, si esto no lo sabemos ni las profesionales, no lo saben los cuerpos de seguridad, no lo sabe la justicia, que más allá de ser terapeuta le queda siglos para llegar a ser terapéutica y cuando procedes a una denuncia judicial muchas veces tienes que sostener una retraumatización de los niños y de ya, las niñas. Por eso muchas ya, familias deciden no denunciar claro, y eso es una claro, pena porque realmente no se puede después poner solución claro. y el acompañamiento a los perpetradores. Es decir, aquí tenemos un sistema judicial que punifica, pero que no acompaña. ¿Sí? Entonces Entonces, no, si no acompañamos la raíz del dolor, lo vamos a seguir no traspasando va a ser generación tras Exacto. generación. Exacto. ¿Sí? Em, la sensación que yo tengo es que si a mí alguien me hubiera dicho que cuando estaba en una situación que no me gustaba, solo tenía que decir no, no quiero esto e irme, me habría ahorrado algún disgusto. Pero a mí nadie me dijo eso, porque nadie me advirtió de nada y yo creo que es muy importante que a los niños les digamos, y si alguna vez te ocurre esto, y como tú decías antes, te puede ocurrir con alguien de la familia, con tu profe, con tu primo mayor, con tu entrenador de fútbol, que te encanta, con cualquiera, tú lo que tienes que decir en cuanto estés incómodo es, no, esto no lo quiero, Claro, esto no me gusta, claro, y irte, ¿no? Eh, exacto. esto hay que hacerlo, Sí, ¿no? Hay por que decir eso, algo. sí, sí, y por eso también hay tantos libros que cada vez van saliendo más cuentos para poder tener herramientas para que muchas veces nos faciliten el trabajo a las personas adultas, ¿sí? Porque Claro, los niños y las niñas se acaban identificando con ese protagonista, acaban entendiendo lo que le sucede,
la forma como lo gestiona, qué herramientas puede tener para, ¿no?, poner esos límites. Pero todo esto, o sea, un cuento al final se queda en una tirita si no lo trabajamos en la práctica de la cotidianeidad. ¿Sí? Entonces los cuentos ayudan a abrir el melón, pero después hay que comérselo, ¿no?, en familia, y hay que trabajarlo y hay que recordar, ¿no? Cariño, mira, acuérdate que a veces pues hay personas que van a querer tocarnos el cuerpo, tú siempre tienes que conectar con, ¿no?, si no son niños o niñas de tu edad y tú no lo deseas, tienes todo el derecho del mundo a decir que no, yo te doy el permiso. Esos permisos que no nos dieron muchas veces porque teníamos que ser niñas buenas, porque las personas adultas lo sabían todo, ¿no? Porque no podíamos contradecir a la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a educar en sentido crítico, en pensamiento crítico, en el límite fuerte, en no desconectarles de su energía agresiva, porque esto es importantísimo para defenderse. O sea, cuando tú le dices a Sí. un niño o a una niña, no, pegar es malo, morder es malo, gritar es malo, y después le dices, oye, pues empújale, pues grita, pues defiéndete. A ver, aclárate. Bien. Y Elisenda, si este niño, esta niña, tengo la suerte de que me diga, mi prima mayor me ha hecho no sé qué, o el tío no sé cuántitos me ha dicho, me ha preguntado si me masturbo, eh, ¿yo qué hago? ¿El adulto qué hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es securizar, ¿sí? O sea, o sea, comprometernos en que esa persona no va a estar cerca de nuestro hijo o nuestra hija sin nuestra presencia. Esto es básico, ¿sí? Segundo, explicarle, mira, pues esto que te ha hecho la prima no está bien, o esto que te ha preguntado el tío no está bien, esto no se lo pregunta a los niños, o así no se toca a las niñas, o no, esto no está bien. Y yo se lo voy a explicar, cariño, no te preocupes, a veces las personas más mayores se despistan, o nadie se lo ha explicado, yo se lo voy a explicar, ¿sí? Y después, evidentemente, cada familia sabrá cómo gestiona sus trapos sucios, pero hay que buscar apoyo psicológico. Muchas veces hay que Exacto. buscar un recurso externo que nos ayude a lidiar con todo lo que se nos mueve a nosotras como personas adultas, porque no solo son las criaturas las que lo viven. Una vez que tu hija te lo dice, tú también estás, o sea, estás totalmente metida dentro de la situación, porque evidentemente empatizamos con las personas que queremos y más en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo os diría buscar apoyo psicológico, Sí. cuidado con los movimientos que se hacen en caliente, o sea que muchas veces es mejor sacar todo lo que tienes en un espacio seguro y después lidiar con lo que puedas lidiar. Pero sobre todo, esa persona no está más sola con tu hijo o Con con tus tu hija. O hijos. sea, esto así, ¿no? Y claro, explicarles, mira cariño, esto que te ha pasado no ha estado bien, yo me encargo de contárselo, pero lo vamos a trabajar, no te preocupes, esto que has vivido lo vamos a ubicar y lo vamos a colocar en un lugar que no te moleste más. Para eso estamos las terapeutas, ¿no? Tanto adultas como infantiles, para acompañar procesos difíciles. Y eso es imprescindible, ¿no? Acompañarlo cuanto antes mejor, porque si no, el trauma es como, no sé, un quiste. O sea, si no te lo cuidas, pues la ampolla cada vez se va haciendo más grande y te puede hacer daño, de verdad. Entonces, eso hay que mirarlo, ¿no? A veces tenemos muy claro la salud física, cuando alguien tiene dolor de dientes, dices, bueno, ya, ponte bien, ¿no? Pero la salud mental, bueno, ya basta de tonterías, ponte bien. Bueno, es que, perdona, no es tan fácil. O sea, yo un dolor de dientes no me lo curo con un chasquido de dedos. Pues las vivencias traumáticas todavía menos, ¿no? Entonces, para eso están los profesionales. Y siempre os diría buscar una persona profesional con la que os sintáis respetadas o respetados, porque no todo el mundo sirve. Entonces, cuando te empiezan a juzgar, cuando te empiezan a forzar, es que tienes que denunciar, es que, un momento, las profesionales estamos para acompañar procesos, no para dictar órdenes. Entonces, yo siempre digo, estás en un momento muy vulnerable, busca a alguien con el que te sientas segura, porque si no, no va a funcionar. El éxito del trabajo terapéutico es el vínculo terapéutico, no las herramientas que yo pueda tener por ahí arriba, que también hacen, ¿no? Pero el éxito es que tú te sientas en confianza conmigo. Y eso es importante porque estamos hablando de un abuso sexual infantil que se nos va a remover la vida si nos pasa. ¿Sí? Porque lo que tú decías antes, Amay, o sea, la mayoría de mujeres hemos pasado por allí. Sí, con La mayoría mayor o de menor mujeres hemos gravedad estado o abusando, dificultad. exacto, con mayor gravedad o menor gravedad, pero todas, el típico comentario cuando empiezas a desarrollarte las características sexuales secundarias, el típico comentario, la típica mirada de esta persona de tu familia, es como, esto es abusivo.
y no lo hemos identificado así porque nos hemos creído que el abuso es una violación, ¿no? Una Y violación, también, exacto. pero no tenemos que llegar ahí solo para nombrarlo abuso, ¿no? No, Entonces hay no, que hablar de muchas otras formas de abuso. sí, 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 totalmente. Elisenda, se nos está acabando el tiempo, pero yo te quiero hacer una Ya, última pregunta, perdóname, que te robe un par de minutos más. claro, Eh, claro. a ver si lo sé expresar bien. Em, yo tengo no sé si es una intuición o una creencia, estoy bastante segura de que muchas veces si hubiera habido mm, más presencia de los padres, de los adultos de confianza, habrían podido proteger más a algunos de los niños que han sido abusados. Pero aquí también estamos en una línea un poco complicada, ¿no? ¿Qué pasa si al final estos padres que quieren proteger a sus hijos de los abusos sexuales, en realidad lo que hacen es estar controlando de una manera obsesiva, creando un clima que al final es estresante, tenso y sin que los niños puedan navegar un poco libremente por la vida porque el adulto o los adultos de referencia están tan asustados? Yo he vivido en Estados Unidos y recuerdo la primera vez que fui a una piscina pública, la única niña que iba con un bañador de braguita era una de mis hijas que no tenía 2 años. Todos los bebés, y de ahí para arriba, incluidas las mujeres, iban con bañador entero. Yo no lo entendía. Poco a poco fui hablando con otras familias y me explicaron cómo vas a tener a una niña desnuda si hay depredadores sexuales por todos los lados. Entonces es verdad que Estados Unidos es una cultura muy extrema, pero yo a veces en nuestras culturas más mediterráneas, sí que veo que hay Sí. adultos que están tan preocupados porque los niños vayan a sufrir un abuso sexual que crean un clima obsesivo y excesivo. A la vez, si dejas mucho la cuerda, pueden pasar cosas. Y en mi caso sé que habría cosas que no habrían ocurrido si mis padres me hubieran protegido más. Porque la responsabilidad es del adulto que te agrede, pero mi opinión también es de los adultos que me tenían que estar cuidando en esos momentos. Entonces, yo sé que es una pregunta trampa, porque ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el espacio en el que estoy protegiendo, pero a la vez estoy dando el espacio que mi hijo necesita o que mi niña necesita? Se nos ha vuelto a congelar Elisenda. No sé si tendrás que ir y volver otra vez o qué va a pasar. Estamos teniendo un directo que a mí me está gustando muchísimo. No la quiero soltar, no quiero que se nos escape, pero estamos teniendo estos problemas de conexión. A lo mejor se tiene que ir como antes. No os vayáis, que va a volver, va a volver. Vamos a por ella. Vamos a por ella otra vez. Elisenda. Ya estás. Lo siento. Espero que no se vuelva a cortar. A ver si te oímos bien. Sí. Ay, sí, que no sé qué pasa. Yo creo que como estamos aquí con A lo una mejor- tormenta, colgando el wifi. Bueno, ¿me has oído, Elisenda? La Sí, pregunta que te he hecho. sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Qué sí, hacemos? sí, ¿Dónde sí, está sí. este? A ver, el límite de lo sano. Sí. Sí, o sea, para mí hay un límite entre la protección y la aquí tenemos que navegar un poco entre estas dos aguas. Claro, el límite para mí está en la educación, ¿sí? Lo que llamamos la psicoeducación, es decir, entender que en la vida tú le vas a poder dar herramientas a tus hijos y a tus hijas, pero nunca vas a poder estar ahí. Un proceso de autonomía que les das a las criaturas en el que tú vas a tener que duelar, vas a tener que, ¿no?, hacer pequeños duelos de esas separaciones, confiando que en cada separación tu hijo o tu hija va a estar más cargado de reto más mayor. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de, como yo les digo a las madres o a las figuras de apego primarias, que tendrían que ser las madres, no siempre lo son, pero que es importante que cada vez seáis más prescindibles. ¿Sí? Claro. Esto ayuda a la autonomía. Claro, ser prescindible te puede, o sea, en tranquilidad o con que tú te quedes tranquila implica que le puedas poner a esa criatura semillitas con recursos. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Eso es la psicoeducación, esto es darle información, esto es explicarle si le pasa eso, cómo poder hacerlo. Si a algo no le gusta, que te lo pueda venir a contar a ti. No desconectarle del buen trato, enseñarle a poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esto, Maya, lo que no podemos pretender es que nuestros hijos o nuestras hijas cambien la mentalidad depredadora del mundo.
porque vivimos en un mundo depredador. ¿Sí? Vivimos en un mundo que no cuida la vida, sino que la utiliza y la usurpa muchas veces. ¿Sí? Entonces, eso no lo pueden cambiar ellos o ellas, como mucho lo podemos intentar nosotras dentro de nuestro núcleo. Pero entonces, cuando en un lugar la exhibición del cuerpo de tu hijo o de tu hija puede ser considerado como incitador a una mirada abusiva, pues igual aquí es nuestra responsabilidad cubrir ese cuerpo. Claro, eso es lo que ¿Sí? aprendí a hacer. Nosotros a Claro, partir de en cuanto aprendí lo que ocurría, que tardé unos meses, empezamos a cubrirnos, por supuesto, nos cubrimos todas. exacto. Sí, porque la Entonces, cultura, claro, es diferente. Cuando tú vas a un lugar y la mirada sobre tu cuerpo tiene una connotación muchas veces de hipersexualización, de abuso, etcétera, etcétera, pues hay ciertos lugares en los que tú contigo haz lo que quieras, pero con tus hijos o con tus hijas tendrás que cuidar ese tipo de miradas, porque eso puede ser exacto, abusivo. Y buscar entornos en los que los cuerpos de las criaturas puedan andar libres sin esta mirada enjuiciada. en tu casa. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno. Pues sí, en casa vamos desnudas, en casa vamos así, pero igual en la exacto, piscina nos vamos a bañador tapar entero. porque la gente aquí va tapada, ¿no? Entonces, Exacto, claro que no es afina a nuestra cultura, pero es que no estamos en nuestra cultura, ¿no? sí, Y si sí, hay que así cambiar es. esa cultura, que la cambie la gente que tiene esa cultura. Nosotros suficiente tenemos con la nuestra, ¿no? Entonces sí, a veces hay como un punto de acatar la norma, ¿no? O sea, pero acatar la norma para cuidarnos. Sí, ¿No? Qué bueno sería que las criaturas pudieran ir en verano desnudas al parque a jugar con el agua, con la arena, a ponerse barro por el cuerpo, sería maravilloso. Pero la realidad es que ir desnudas en la calle o en el parque no las cuida, porque no no. sabemos cómo las estarán mirando, quién sacará fotos, dónde irán esas fotos. Claro, entonces nuestra responsabilidad es poner límites para el cuidado, ¿no? Sí, Bueno, Elisenda, hemos aprendido muchísimo, me ha gustado mucho cómo hablas del buen trato, de educar en el buen trato como herramienta educativa. sí, Mm, sí, sí, no sí. como algo a lo que hay que tender porque es óptimo, porque es bueno, que creo que es así, sino además como herramienta educativa para, Sí. me Porque fíjate que parece, el buen trato, Amaya, es devolverles la dignidad a los niños y a las niñas. Cuando nosotros les tratamos bien, les estamos dando el derecho a ser dignas. Les estamos diciendo, tú eres suficientemente buena. Yo te sí, trato bien y mi dignidad te la doy a ti también, porque si no parece que solo nos merezcamos el buen trato de las personas adultas. los Y si nos adultos, lo damos, sí. ¿no? Entonces, para mí es importantísimo, sí. Y también me parece muy importante cuando nos dices que la mejor manera de proteger a los niños es con la psicoeducación. Es el fortalecimiento de uno mismo, ¿no? El que uno pueda crecer bien, sano, sabiendo, con conocimiento. Y, Exacto. y también nos has dicho que Educando. me parece muy importante que no, que hablemos con los niños que la sexualidad empieza desde el principio de la vida y que las cosas hay que nombrarlas con sus nombres, que no hay que ocultarlas, que lo que no se nombra no existe y que hay que hablar. Sí, sí, hay que comunicarles y hay que entender que lo que no estamos nosotras explicando, pues son recursos que les van a faltar. Entonces, Claro, sin ponerles en la idea que todo es peligroso o que no, sobre el momento del cuento, yo siempre digo lo mismo, pero hubo un momento que creo que ya está cambiando un poquito, en que era de moda que todos los lobos de los cuentos eran buenos. Y yo me así. ponía las manos en la cabeza y decía, madre mía, pero sí, ¿cómo les explicaremos a las criaturas lo malo no controlado? ¿No? ¿Cómo les ponemos ese arquetipo? Vale, yo entiendo que no siempre tiene que ser un lobo, pero en los cuentos tenemos que hablar de la maldad que sale espontáneamente, de la maldad que no controlamos, de lo malo que está allá afuera, porque es la Sí, única forma que tenemos de darles herramientas para sí. protegerse, ¿no? Entonces, eso es hablar. Sí, sí. Hablar es exponer y dar recursos. Pues Elisenda, ha sido un auténtico placer, de verdad. Me ha gustado mucho, ha sido muy educativa tu Me presentación. alegro. Y fíjate que es un tema duro, sigue siendo duro después de oírte, pero uno sale esperanzado porque parece que hay vías para ayudar a los niños
tanto en la prevención como si hay una situación de abuso para que se pueda acompañar y se pueda trabajar esta situación. Os recuerdo quién es esta mujer tan competente que acaba de estar con nosotros. Es Elisenda Pascual Martí. Si os interesa conocerla más, la encontráis en Instagram, Elisenda Pascual Martí, todo junto, sin guiones, Elisenda Pascual Martí. Y otra vez te doy las gracias porque de verdad ha sido un gustazo tenerte en Relájate y Educa. Gracias a ti, Amaya, por abrir este melón y por invitarme. Un placer. Buenas noches a todos y para los que soléis preguntar, esto se va a quedar en Instagram y lo vamos a colgar también en YouTube y en Facebook, en Relájate y Educa. Un abrazo a todos y espero que estéis muy bien. Adiós, buenas noches. Luego.